Bueno, pues mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Este es nuestro tercer punto de la expiación limitada. Expiación limitada. Aquí se pone esto muy interesante. Recuerde que son las doctrinas de la gracia. Las doctrinas que se repromulgaron hace poquito más de 500 años. Recuerde, las doctrinas que se repromulgaron, porque esto es 100% bíblico. Esta doctrina no solamente nos trae el tema central de los 5 puntos calvinistas, sino también a la realidad central del Evangelio, esto es, al propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Escucha otra vez. Al propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Allá nos lleva. Allá nos lleva. Como decía o dice el doctor Alex Montoya, dice él que todo el Antiguo Testamento es como un río de información que fluye perfecto y va hacia la cruz del Calvario. El Nuevo Testamento es un río que emana de la cruz del Calvario. Qué hermoso, qué hermosa ilustración. Esto no es accidental que este punto de la expresión limitada esté apuntalada en la cruz de Cristo. No es accidental. Los teólogos que asumieron la tarea de defender las verdades de la Reforma Protestante en contra de los ataques del partido arminiano fueron siguiendo una línea bíblicamente lógica en sus formulaciones, habiendo llegado así al eje mismo de la salvación. Así de sencillo. Usted y yo, como dice la Escritura, nosotros sabemos presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La sabemos presentar con mansedumbre, como dice la Escritura, con toda reverencia. Para eso necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos saber con puntualidad qué enseña la Biblia, ¿cierto? Ante todo, ellos se habían preguntado, ¿quién ha de ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? A la luz de lo que la propia Escritura enseña, parece que todos, pero muy pocos, ¿no? La respuesta fue, ¿quién puede ser salvo? Solamente el hombre. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué solamente el hombre? Como pastor, los niños han venido a mí y me han preguntado muchas veces, oiga pastor, ¿mi perrito Panchito va a ir al cielo? Oiga pastor, ¿la Francisca va a ir al cielo? Oiga pastor, ¿el Loki va a ir al cielo? Bueno, no. Ay, ¿por qué? Yo quiero que... ¿Por quién murió Cristo? Le pregunto yo a los niños. ¿Por quién murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por ti como ser humano o por tu perrito? Ah, no, pues por mi mamá. Ahí está la respuesta lógica y clara, ¿no es cierto? Lógica y clara. Las enseñanzas bíblicas a este respecto mostraban que el hombre en su estado natural es totalmente incapaz. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos? Es incapaz de salvarse a sí mismo. Y como lo he dicho antes, muy puntual, y lo repito una vez más. Si el hombre natural quisiera pagar una condena por el más pequeño de sus pecados, éste tendría que pasar una eternidad en el infierno. Y digo una eternidad en el infierno sabiendo que es una. ¿Cuándo podría salir de allí para seguir pagando por todos los demás? Jamás. ¿Cierto? Entonces, no puede ser así. Así nosotros tenemos la enseñanza de la Biblia acerca del hombre, resumida bajo el encabezado general de depravación total o incapacidad total, que ya lo estudiamos, el primer punto. En segundo lugar, puesto que algunos hombres y mujeres son indudablemente salvados,
entonces debe haber sido Dios mismo quien los salvó. O sea, ese es el resumen lógico a todo esto, ¿no es cierto? Si están totalmente perdidos, ¿cómo es que alcanzaron salvación? Si no, porque Dios se las haya concedido, ¿cierto? Dios los salvó, en distinción al resto de la raza humana. ¿Se escucha lo que digo? Dios salvó a algunos en distinción al resto de la raza humana. Esta es la elección. Para que el propósito de Dios, que también ya lo estudiamos, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, como dice Romanos 9:11. Sin embargo, como lo citó Spurgeon, el príncipe de los predicadores, esta elección solo marcó la casa donde la salvación llegaría. Todavía se requería de una completa, perfecta y satisfactoria expiación por los pecados de los elegidos. Así Dios podría ser no solo un Salvador, sino un Dios justo y Salvador, de la cita. Qué interesante, ¿no? Esta expiación, como todos nosotros reconocemos, fue consumada a través de la sumisión voluntaria. Escuchen. Sí, fue consumada a través de la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz. De otra forma no podría haber sido. Le explico otra vez por qué. Bueno, déjeme decirle qué pasó en la cruz. Donde Él sufrió la justicia de este Dios justo y obtuvo la salvación que Él como Salvador había ordenado. En la cruz entonces, sin duda, todos nosotros aceptamos esto. Cristo llevó el castigo y obtuvo la salvación para cada uno de nosotros. ¿Se acuerda que ya lo cité esto? Como lo dice el pastor Sugel Michelén. Lo dice con puntualidad, con mucha puntualidad. Fue Dios librándonos de Dios. ¿Se acuerda de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Déjeme, le recomiendo un libro. Acá, así. Este libro nos habla muy claro acerca del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Muy claro. Y cómo es que para los judíos es una vergüenza, obviamente desde aquel tiempo era una vergüenza el que les dijeran que su Dios había sido clavado en una cruz. No lo lograron entender, pero era Dios librándonos de Dios. La segunda persona de la Trinidad, librándonos de la primera persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad, consolándonos, guiándonos, ayudándonos en nuestra vida cristiana. Qué interesante, ¿cierto? En la cruz entonces, sin duda, todos nosotros aceptamos esto. Cristo llevó el castigo y obtuvo nuestra salvación. Cristo obtuvo nuestra salvación. Recuerda, Él pagó el precio. Él pagó el precio por nuestra salvación. Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Sin distinción alguna. 2. Cristo murió para no salvar a nadie en particular. 3. Cristo murió para salvar a un cierto número. Surge esta pregunta que podemos hacernos cualquiera de estas, ¿no? ¿El castigo de quién llevó Cristo? ¿Mío? ¿De todos?
¿De poquitos? Lo que acabo de decir. La salvación, ¿de quiénes obtuvo? Y bueno, como ya lo vimos, podrían haber tres opciones que ya mencioné. El primer punto es sostenido por los llamados universalistas, donde dice que Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción alguna. Dicen que Cristo murió para salvar a todos los hombres y de esta manera ellos, por lógica, suponen que todos los hombres serán salvos. Si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, ha rescatado y ha dado su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres serán salvados. Estos son los que enseñan los universalistas. El segundo punto, Cristo murió para no salvar a nadie en particular. Este punto de vista es llamado arminiano, que sostiene que Cristo obtuvo una salvación potencial para todos los hombres. Cristo murió en la cruz, según este punto de vista, pero aunque Él pagó la deuda de nuestro pecado, su obra en la cruz no llega a ser eficaz hasta que el hombre decide por Cristo. Y de este modo es salvado. O sea que no es de que yo quiera venir, es de que Él me trae. Pero este punto enseña exactamente lo contrario. ¿Cierto? Yo vengo hasta que yo quiero. La voluntad humana. El tercer punto, Cristo murió para salvar a un cierto número. Este punto de vista acerca de la expresión es llamado el punto calvinista. Y dice que Cristo murió positiva y eficazmente para salvar a un cierto número de pecadores merecedores del infierno, sobre quienes el Padre ya había puesto su libre y soberano amor electivo. ¿Cuesta trabajo entenderlo? Sí, cuesta mucho trabajo. Y otra vez, como lo hemos dicho antes, porque se antepone al orgullo humano. El hombre quiere adjudicarse el beneficio de la salvación, pero si esto fuera así, recuerde, dejaría de ser por gracia, ¿cierto? El Hijo paga solamente la deuda de esos elegidos, satisface la justicia del Padre por ellos, les imputa su propia justicia a estos y así están completos en Él. Dicho de otra forma, somos justos y somos salvados, otra vez como lo he dicho antes, no por méritos propios, sino porque Dios actuó en nosotros. Por eso lo somos. Entonces, la muerte de Cristo solo pudo haber sido por una de estas tres razones: para salvar a todos, para no salvar a nadie en particular, o para salvar a un cierto número. Y quiero que note lo que dice la carta a los Romanos. La carta a los Romanos en el capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11, versículos 25 en adelante. Ya lo hemos leído antes, por supuesto, pero lo vamos a leer ahorita para que vea que Él murió para salvar a un cierto número solamente. Y otra vez, ¿por qué razón? Porque Él no está obligado a salvar a nadie. Así de sencillo. La lógica dice entonces que todos estábamos perdidos y de entre este mundo de pecadores Él nos rescató. Y ahorita lo explico con nuestros textos, pero vamos primero a este. Dice Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hay un número específico de los gentiles. ¿Cuántos son? No sé. ¿Quién es el último? No lo sé. Pero aquí está hablando exactamente de lo que yo le estoy diciendo. Note el otro versículo. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión.
apartará la impiedad de Jacob. Entonces, qué interesante que podamos entender esta parte, ¿no? Todo Israel se refiere a la totalidad de los judíos que creerán en el Mesías después de que haya entrado el número total de los gentiles. Así de sencillo, no hay nada escondido, ¿cierto? Ahora note cómo es por algunos, note cómo. Voy a dejar algo muy en claro. La salvación o la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que esto quede muy claro, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario alcanza, escuche, alcanza, es suficiente para salvar a todo el mundo. Es eficaz. Pero quiero que note lo que dicen los evangelios. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Y aquí hay un hecho contundente. Contundente. Quiero que note cómo constantemente aparece una palabrita aquí. Quiero que note y le quiero invitar, por favor, a que, si usted puede, marque la palabrita que voy a señalar. Márquela. Mire. Quiero que note Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 en adelante. Quiero que note, por favor, cómo lo dice con puntualidad. A lo suyo vino, estamos hablando del verbo que se hizo carne, vino, habitó entre nosotros, ¿ok? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos. Esto lo he explicado antes, pero lo vuelvo a explicar ahorita. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A su mundo llegó. Es suyo. Todo fue hecho por medio de él y para él, dicen los versículos anteriores. Y los suyos, note cómo usa un singular para suyo y cómo usa un plural para suyos. Suyo, el mundo. Suyos no la recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, el pueblo hebreo. ¿Cierto? Si nota la distinción de las palabras, tantitito de gramática. Ahora escuche esto. Ponga atención a las palabras. Pero a todos los que le recibieron. ¿Por qué no dice? Porque todos le recibieron. ¿Nota cómo lo dice al revés? Pero a todos los que le recibieron significa que de este mundanal mundo de gente, solamente hubo algunos que creyeron. Reduce el número. ¿Se da usted cuenta en el uso de las palabras? Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. De llegar a ser significa entonces que antes no eran. ¿Ok? Ahora va a decir algo importante. Aquí en este versículo notamos cómo la expiación, como lo dije hace un ratito, el punto universalista como no cabe aquí. Note, ponga mucha atención. Yo sé que esto cuesta mucho trabajo entenderlo y derrumba lo que muchos queremos que realmente quisiéramos que dijera, ¿no? Pero note lo que está diciendo. Es decir, a los que creen. Aquí cerró. Aventó la red, pero aquí la cerró. ¿A quién salvó? ¿A quién les dio el derecho? ¿A quién les concedió el derecho de ser hijos de Dios? A todos los que creen. Y a los que no creen, pues no. ¿Se fijó? Ahora note. No que nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, o sea, no a todo hombre, porque estos no nacieron, los que creyeron no nacieron de esto, escuche, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ese es el asunto, sino de Dios. ¿Cierto? Y si continuamos leyendo, vamos a ver que siempre está repitiendo lo mismo.
Quiero que note el capítulo 3 del mismo Evangelio, capítulo 3. Y aquí el autor de este Evangelio, que es Juan, cuando ha tenido una entrevista con un hombre, no era cualquier hombre, era un maestro de la ley, Nicodemo. No era un cualquier hombre, era una persona que realmente conocía la ley, conocía el pacto, las promesas, conocía todo. Y le explica a Nicodemo, note, cómo es una expiación limitada. Nótelo aquí, está por todas partes, pero nótelo aquí, por eso quiero ser muy puntual. No tengo todísima la tarde para quedarme aquí y dar muchos textos, pero note esto, capítulo 3. Le pregunta a Nicodemo, voy a leer casi todo el texto. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Primer punto, reconoció Nicodemo que Cristo venía de parte de Dios, ¿cierto? Lo está declarando. 3. Respondiendo Jesús, le dijo, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí otra vez vuelve a hacerlo pequeñito. ¿Quiénes van a tener la vida eterna? ¿Quiénes son los salvos? Solo los que, dice aquí, los que nacen de nuevo. El que no nace de nuevo, pues no. ¿Lo notó? ¿Sí nota las palabras? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está razonando esto de una manera meramente humana, ¿cierto? Meramente humana. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. El agua significa ser purificado por medio de la palabra de Dios. El Espíritu, porque el Espíritu es el que te convence de pecado y es el que te hace confesar tu pecado. Escucha, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, una cosa es la constitución humana que tenemos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es espiritual este asunto. ¿Cierto? No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Escuche, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos, pero llegamos. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? O sea, no entendió ni jota. Cuesta trabajo, ¿cierto? Porque se antepone a lo que queremos. Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de la ley. O sea, Nicodemo, tú no eres un ignorante. Conoces perfectamente bien esto. ¿Y no entiendes estas cosas? ¿Cómo, Nicodemo? Por favor. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís vuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo las celestiales? O sea, ahora no, escuche esto. Nadie ha subido al cielo sino que el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de Él mismo, de Cristo mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, escuche, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ahora le va a explicar a Moisés esto del nacimiento de nuevo. A Moisés, a Nicodemo.
Se lo está explicando con una ilustración del Antiguo Testamento, de algo que él ya conocía. ¿Por qué? Porque él era un maestro de la ley. Él conocía perfectamente esto. Conocía esta narración. Y le está explicando el Señor Jesús a Nicodemo cómo sucedieron las cosas. Note. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree, no es para que todos entren, es solo para los que creen. ¿Ya vio cómo es limitado? ¿Limitado para quiénes? Para los que creen. Para que todo aquel que cree tenga en él, en el Hijo del Hombre, porque esa es la ilustración que le está dando el Señor Jesús a Nicodemo, tenga vida eterna. ¿Cierto? Porque dice, porque de tal manera, y le sigue explicando, mira Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, ¿ya vio? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que los que crean se salven. No es así de que, ay, hoy de Chuchita la bolsearon. No. Tampoco. Imagínese usted, si decimos, si nos atreviéramos a decir que el purgatorio es real, entonces, ¿para qué hacer todo esto? Si todos vamos, de todos modos, pasaríamos allí una temporada, pues entonces, ¿qué más da? Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Ya vio? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nota cómo lo abre, alcanza, pero lo va a cerrar otra vez. El que cree en él no es condenado. Ahí está, expiación limitada, con claridad. Ahora quiero que note que no he sacado de contexto el texto. Por eso les dije que me iba a ir en el sentido perfecto del flujo del texto. ¿Cierto? Véalo con claridad. Pero el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Ya vio? ¿Quiénes son los salvos? ¿Por quién murió Cristo entonces? Expiación limitada. ¿Por quién murió Cristo? Solo por los que habrían de creer. ¿Sí lo nota? ¿Sí se da usted cuenta de esto? Solo por los que habrían de creer. Por nadie más. ¿Se acuerda usted de las bodas del Cordero? Dichosos, dicen, ¿no? Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pues claro, es una dicha. Pero nadie que no esté vestido de boda podrá entrar. Nadie. ¿Cierto? Es importante entonces que nosotros podamos ver esto en la propia Escritura. Entonces la muerte de Cristo solo pudo haber sido por una de estas tres razones, y es por un cierto número. ¿Cierto? Cristo murió para salvar a un número específico de pecadores, esto es, por aquellos que el Padre le dio. Note lo que dice el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo, Juan 17:9. Juan 17:9. Escuche, expiación limitada en toda su expresión. Note. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me has dado, porque tuyos son. ¿Por quiénes? Nada más por los que les fueron conferidos. Hay un número de ellos. Note, como lo acabo de citar en la oración, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Por supuesto, ¿ok? Ahora note, Efesios capítulo 1. Efesios 1. 1:4 de Efesios. Vea la soberanía de Dios en todo su esplendor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Él escogió a uno. Él es soberano, ¿cierto? Aquellos por quienes Él mismo dijo que derramaría su sangre. Note, Mateo 26. Mateo 26, por favor. Mateo 26, 28. Desde el 26, por favor, al 30. Del 26 al 30 de Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Por muchos, mas no por todos. ¿Se dio cuenta cómo hay una expiación limitada entonces? Nosotros afirmamos entonces que esta es la postura que realmente hace justicia al propósito de Cristo al venir a esta tierra para morir en la cruz. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21, ya lo vimos anteriormente. No a los judíos, ciertamente, porque los judíos no fueron salvados como un pueblo. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un texto que todos conocemos, o bueno, si no casi todos, si muchos conocemos, Efesios 5, note, Efesios capítulo 5, 5:25 de Efesios. ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ya vio? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cierto? Pero no solamente murió. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículo 25, que Él resucitó desde los muertos para nuestra justificación. Note, Romanos 4, 25. Desde el 23, para que quede bien clarito. Desde el 23. Y no solo por fe, y no solo por Él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio entonces? ¿De quiénes habla el Espíritu Santo cuando dice nuestros o nuestra? ¿Está hablando del mundo o solamente de algunos pocos? Si es así, entonces los universalistas tienen la razón, porque Cristo fue entregado por los delitos del mundo y resucitado para la justificación del mundo. Pero no dice eso, dice nuestra, específicamente unos pocos.
¿Se da usted cuenta de esto? Esto solo puede significar que toda la posteridad de Adán muere en Adán, como de hecho muere, porque así la muerte pasó a todos los hombres, como dice el mismo Romanos en el capítulo 5:12, más adelantito. Tal como está escrito, el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Ya vio? Todos muertos en Adán. ¿Cierto? Note lo que dice Isaías 53. Isaías 53:11. Dice así: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las necesidades de ellos, de los muchos por los que él muere. ¿Lo nota? No dice por todo el mundo, dice muchos. Una expiación completamente limitada. ¿Cierto? ¿Queda claro entonces que es una expiación limitada? No estamos pasando por alto el hecho de que hay algunas escrituras que se refieren al mundo, y muchas personas las han tomado como su propio punto de partida en la cuestión de la redención. Sin embargo, cuando comparamos la escritura con la escritura, vemos que el uso de la palabra mundo no implica necesariamente a cada hombre y cada mujer en el mundo. ¿Cierto? Los fariseos dijeron de Jesús: ya veis que no consigues nada, mirad, el mundo se va tras él, el mundo de gente, mas no literalmente todo el mundo. Sin embargo, no todas las personas iban tras Cristo. La expresión significa toda clase de personas. ¿Sí? Normalmente para referirse justamente a judíos y gentiles. ¿Cierto? Y hay otro para entenderlo mejor, note Juan capítulo 6, un texto que también ya hemos leído en otras ocasiones. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Pero solo los que el Padre le da. Nadie más, nadie menos. ¿De acuerdo? Pero la intención de Dios era salvar al mundo entero. Dios no se complace en la destrucción de nadie, déjeme le digo. Y Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos hacen caso al llamado de Dios. No todos. No todos. Es por eso lo necesario de orar por nuestros gobernantes, orar por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por todos aquellos que necesitan oír el Evangelio de Cristo para venir a salvación. Ese es el llamado de Dios al hombre, para que vengan a la salvación. De eso se trata, mis hermanos. ¿Ya se dieron cuenta entonces lo importante de la expresión limitada? Poder entenderla o con comprensión a lo largo de toda la Biblia. Y puedo regresar con el mismo texto que antes les he dicho ya de Génesis, ¿no? ¿A cuántos salvaron dentro del arca? A 8 solamente. A 8. Así hayan habido solamente 1000. Solamente salvaron a 8. ¿Ok? Esa es la expresión limitada. Espero que esté siendo de mucha edificación para usted este curso. Mañana continuamos con el cuarto punto de los 5 puntos calvinistas. Y ya de ahí en adelante vamos viendo qué más vamos a ir enseñando. Por el momento es todo. De verdad espero que sea de mucha bendición. Pero que esto no vaya usted a conjeturar en su mente de que Dios es elitista. De ninguna manera. Dios es soberano.
pero el hombre no quiere creer. Entonces ya está todo listo para que él crea. ¿Vale? Con eso en mente, vamos a orar y vamos a rogarle a Dios por nuestros familiares en común. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, agradecemos mucho tu bondad, agradecemos, Señor, el que nos concedas el poder estar estudiando tu hermosa palabra, Padre mío. Ayúdanos a depender de ti, fortalécenos, Señor, que en todo este tiempo que llevamos de confinamiento, Señor, el próximo 15 de agosto, cumplimos 6 meses, Padre mío. 6 meses, perdón, 5 meses. Fortalécenos, Dios. Sé que podemos estar desesperados, ya con ansias de vernos, de abrazarnos, de saludarnos con ósculo santo. Yo te ruego sabiduría, Padre mío, para poder gobernar tu iglesia. Ayúdame, Dios. Te rogamos mucho por la salvación de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete, Padre mío. Tú eres el único, Señor, que puede cambiar la forma de pensar de él. Ayúdanos a organizarnos, Señor, hermanos, por favor. Oremos por la salvación de nuestro presidente. Él necesita a Cristo. Pensemos en esto, que si él muere, intempestivamente va al infierno. Señor, sálvalo. Así como rogamos por él, Señor, rogamos por todos aquellos que han estado infundiendo miedo en el país. La delincuencia organizada, el narcotráfico. Señor, dice tu hermosa palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, somos libres del yugo de esclavitud al pecado, pero queremos ser libres, Padre mío, para poder regresar a nuestros templos y estar juntos como lo que somos, la Iglesia de Cristo. Ayúdanos, Dios, permite que todo esto se detenga. Tú eres el único que puede hacerlo, amado Padre. Que se detenga, Señor. Crea mucha conciencia en las personas. Ayúdanos, Dios. Sé con nosotros. Te rogamos por nuestros familiares que aún no han querido doblar su rodilla para contigo, Padre. Toca esos corazones. Cámbiale a nuestros familiares ese corazón endurecido para que vengan al conocimiento de Cristo. Úsanos a nosotros, Dios, para poder seguir predicando a muchos del Evangelio de salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, ponemos este tiempo delante de ti, que sea de mucha edificación para todos nosotros. Úsanos, Padre mío. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Déjenme saludar a los que llegaron después. Mi hermano Carolina Torres,